Ahora, Dios, todos seamos edificados, Dios, por cada una de las predicaciones, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, a mí me tocó temático evangelístico. El tema es la iglesia y yo le he puesto por título, todavía puede ser parte. O sea, cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar, amigo, hermano, apartado, aquel que desde hace tiempo Dios está esperando que se acerque en comunión con Él y no lo ha hecho. Ese todavía también puede ser parte. En el verso que acabamos de leer, si leemos capítulos anteriores, vemos que el Señor Jesucristo hace dos preguntas muy importantes para el mensaje de hoy. Una es, ¿quién dicen los hombres qué dicen los hombres quién soy yo? Y los discípulos le contestaban, decían, mira, uno dice que eres Juan el Bautista, otro dice que eres Elías, otro dice que eres Jeremías, o algunos otros de los profetas. Y esto nos puede traer a reflexión a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces nosotros conocemos a Dios o conocemos el tema de la iglesia porque nos lo enseñaron nuestros padres, porque lo escuchamos alguna vez, porque quizás por ahí dicen que la iglesia es esto o es lo otro. Pero la segunda pregunta que el Señor le hace a ellos, dice que ¿quién dice ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Hablando de algo que el Evangelio, la iglesia, conocer al Señor Jesucristo es algo experimental, algo vivencial. No es algo que yo lo pueda aprender de un libro, no es algo que yo lo pueda aprender de lo que dicen mis padres o lo que dice mi familia acerca de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que yo los tengo que experimentar, es algo que yo tengo que tener un encuentro con Él para poder conocerle, para poder verdaderamente saber de qué es lo que se va a hablar en esta tarde. Amén. Uno de los discípulos que entendió esto muy bien fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Él le dice, mira, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, mira, razón tienes, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, que esto no lo aprendió de lo que le enseñaron acerca de quién era el Señor Jesucristo. Esto no lo aprendió de sus padres. Esto no lo aprendió ni siquiera de la religión que ellos tenían, sino que lo aprendió porque el mismo Dios se le había revelado. El mismo Dios había puesto en el corazón de Pedro quién era el Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor quiere hoy en esta tarde, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, en nuestro corazón, se nos sea revelado la persona del Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros leemos acerca de este tema de la iglesia, porque el Señor le dice, mira, Pedro, mira, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Si usted busca en Google, algo sencillito, usted puede buscar y ver que iglesia significa asamblea, congregación o reunión. Algo sencillo, algo que no tiene mucho que ver. Pero cuando hablamos del tema experimental, del tema vivencial, ¿verdad? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo ven las personas allá afuera el tema de la iglesia? Algunos dicen que, oye, la iglesia es un templo, pero cuando vamos a la palabra del Señor, en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, el Señor dice que ese templo somos nosotros. Otra cosa es que lo ven, oye, eso es algo religioso, pero Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 podía decir que no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio era poder de Dios. O sea que no es una religión, es algo vivo, es algo que tiene poder, es el mismo Dios. Amén. También una de las cosas que dicen que el Evangelio o el tema de la iglesia es una locura,
¿verdad? El mismo apóstol Pablo puede decir en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, puede decir que el evangelio para los que se pierden es locura, mas para nosotros es poder de Dios. O sea que esto no es algo de religión, no se trata de locura, no se trata de algo enseñado, se trata de algo, una realidad. O sea que la iglesia no es un templo, la iglesia es un organismo vivo, somos nosotros mismos. Entonces, si hablamos acerca de qué piensa Cristo de su iglesia, amado hermano, amado amigo, que te encuentras en esta tarde, el Señor ve una de las cosas que ve su iglesia, Él la ve como un hospital, la ve como un lugar que venimos muchas veces enfermos, muchas veces distraídos, muchas veces muchos problemas, muchas dificultades, ¿verdad? Pero muchas veces venimos atribulados, o sea, sin un sendero. Pues ese camino, esa iglesia puede ser hoy un hospital para ti. El Señor Jesucristo, por allá en Marcos capítulo 2 verso 17, le responde a los fariseos que estaban juzgando acerca de que él comía con pecadores, con prostitutas. Él le pudo decir: mira, los sanos no tienen necesidad de enfermos, sino los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Así que si usted en esta tarde se siente que usted no es digno de entrar al pueblo de Dios, de entrar a la iglesia del Señor, déjame decirte que nadie es digno. El que hace digno es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Otra cosa que el Señor Jesucristo veía su iglesia, la veía como su cuerpo, la ve como parte de Él. Si leemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 12, el Señor dice allí, que por ahí que alguien que me lo pueda leer, que se me olvidó. Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, ese texto lo podemos ligar con Colosenses capítulo 1, verso 18, que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es su cabeza. Si usted viene hoy buscando un sendero, si usted viene hoy buscando una dirección, déjame decirte que Cristo puede darte esa dirección, porque Cristo es la cabeza de este cuerpo, Cristo es la cabeza de su iglesia. Todavía puede ser parte de esa iglesia. También el Señor Jesucristo, cuando predicaba, por lo menos podemos ver en Marcos capítulo 1 verso 15, el Señor predicaba acerca dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 6 verso 33 el Señor Jesucristo dice que mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, hablando de las añadiduras del dinero, hablando de que quizás oye, porque necesitas una casa, necesitas un carro, porque necesitas la comida, hablando de todas esas cosas, el Señor dice que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas le serán añadidas. O sea que lo primordial es tener a Dios en nuestras vidas. También la iglesia es la familia de Dios. En Marcos capítulo 3 verso 35, el Señor lo vienen a buscar su madre y sus hermanos, y las personas que estaban ahí le dicen: mira, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte. Y el Señor le dice, no de una manera grosera, sino de una manera de ilustración, le dice: mira,
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y esa es mi madre. O sea, esa es mi familia. En Juan capítulo 1, verso 12, el Señor dice que todo aquel que le recibe, Él le da la potestad de ser hecho hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 14, también podemos ver allí que la iglesia es parte, o sea, la iglesia es llamada hijos de Dios. O sea, que no solamente puedes hoy encontrar tu sendero, sino que puedes ser parte de la familia de Cristo. Y no solamente eso, porque así como vemos a Dios como Padre, también Jesucristo nos dice, oye, que nos lo consideremos su hermano mayor. ¿Qué hace un hermano mayor? Enseña, ¿verdad? Siempre nosotros vemos a nuestro hermano mayor, oye, como cuando estamos pequeños vemos esa persona así como que, oye, yo quiero hacer esto, lo que hace mi hermano, oye, yo quiero vestirme como mi hermano, ¿verdad? Vemos como una figura a seguir. Bueno, el Señor Jesucristo quiere ser esa figura a seguir para nosotros. En Hebreos capítulo 2, verso 11 dice que el que santifica más los que son santificados, estos son de uno, ¿verdad? Y que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, en esta tarde, la reflexión es, ¿todavía quieres ser parte? Porque todavía puedes ser parte de esta iglesia, puedes ser parte de esta familia. A ti que todavía no conoces a Cristo, y a ti que lo conoces, pero deja hace rato que el Señor te está diciendo que hay cosas que arreglar. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y para las personas que han conocido a Cristo, pero que se han apartado, y no solamente los que se han apartado, porque a veces estamos en la iglesia y también estamos apartados. Si leemos el capítulo 2, versos 4 y 5, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, mira, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, por cuanto mira de dónde has caído y arrepiéntete. Eso lo entendió Pedro. Y si estudiamos la vida de Pedro, vemos cuál alto lo llevó el Señor. ¿Por qué? Porque no vio, no aprendió de Cristo, de lo que le enseñaron o de su propia religión o de donde él venía, sino aprendió de Cristo, del mismo Dios. Entonces eso es lo que quiere el Señor hoy para nosotros, que nosotros le busquemos para que Él mismo se revele a nosotros. Esa iglesia que dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra Él, hoy todavía puede ser parte de eso. Dios te bendiga y Dios te guarde.